¿cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Buen día, Carla, ¿cómo estás? El día de ayer, y ya habíamos adelantado un poquito antes de iniciar la entrevista, ¿ha sido satisfactoria esta reunión con la presidenta Dina Boluarte? Bueno, para el colegio fue una sorpresa, en primer lugar, la invitación de la presidenta y hemos acudido en un acto de fe. O sea, bueno, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, durante el tiempo que duró esta entrevista, que un reconocido colega de nuestra orden, Justo Linares, ha hecho una crónica que tituló 90 minutos con el poder. En esa crónica, él detalla con exactitud qué es lo que ocurrió en esta entrevista, ¿no? Naturalmente, el eje temático fue el asunto de la prensa. Primero, fuimos a exhortar a la presidenta a que las libertades de prensa y expresión sean respetadas rigurosamente. En segundo lugar, a que los periodistas de calle sean, digamos, respetados en su trabajo y que sean protegidos por la policía incluso, porque si tú ves cuando cubrimos la información de calle, normalmente las fuerzas del orden cautelan el bien público o el bien privado. Pero si un periodista es aporreado, es maltratado, es como, no, la cosa no es conmigo, es tu problema. Y el periodismo es esa bisagra que une a la sociedad con el poder político. Y por lo tanto fuimos a exigir que también haya respeto para el trabajo de la misión informativa que cumplen fundamentalmente los reporteros y reporteras que hacen labor de calle. Y naturalmente también fuimos a poner a servicio y a disposición de la presidencia o del gobierno la voluntad nuestra del colegio de servir en los casos que así se acreditara o se necesitara, especialmente en las zonas de alta conflictividad social, que nuestros decanos nacionales pudieran formar parte de mesas de diálogo, mesas de negociación, en las que la prensa, que también tiene una mirada más neutral de las cosas, en la que no está inclinado ni a la izquierda ni a la derecha, pueda de repente servir como un fiel de la balanza, ¿no? Entonces, eso en líneas generales era la primera parte de esta reunión. Claro, esperemos que sea una de las tantas reuniones que sin duda deben existir, pero marquemos un poco la diferencia, porque si bien es cierto, todavía recién la presidenta Dina Boluarte tiene pocos días en el cargo y parece que ha dado más entrevistas a los medios de comunicación que Pedro Castillo en el tiempo que llevaba en el poder, pero ¿cuáles son las principales diferencias que encuentra entre uno y otro, teniendo en cuenta también que Dina Boluarte llegó precisamente, fue elegida, exacto, en ese gobierno? Bueno, lo que apreciamos es que hay un golpe de timón dentro de la misma estructura de un gobierno que, como tú bien dices, llegó, es una plancha presidencial, pero nos felicitamos como periodistas que efectivamente la señora Boluarte, por ejemplo, sale de su domicilio en un barrio populoso de Lima como es Surquillo y atiende amablemente a los reporteros y periodistas que están esperando en la puerta de su casa. Algo inimaginable, algo totalmente utópico en lo que fue, digamos, la gestión de Pedro Castillo durante sus años 5 meses. Entonces, le hicimos notar eso a la presidenta, como también le mencionamos que nuestra institución gremial, en el tiempo que Castillo estuvo en el poder, emitió 101 comunicados y alertas de protesta contra distintas afectaciones a la libertad de expresión, que naturalmente vemos que hoy hay un cambio de actitud, porque no solamente es que la presidenta atienda en la puerta de su casa, sino también asiste a los medios de comunicación, da entrevistas. Mañana, por ejemplo, tiene una conferencia de prensa con la prensa extranjera. Muy bien, abre las puertas tanto al auditorio nacional como internacional y eso hay que felicitarlos. Y es importante también, y lo hablamos, acerca de recobrar la confianza. Es cierto que poco a poco, con el pasar de los años, poco a poco las personas pierden confianza en los medios de comunicación. Y más aún también cuando hay discursos divisionistas como el que daba el expresidente Pedro Castillo cada vez que visitaba distintas partes de nuestro país, ¿no? ¿Cómo recobrar eso? ¿Cómo hacer que el ciudadano confíe nuevamente en la prensa? Yo creo que los medios de comunicación, porque el colegio no representa a los medios de comunicación, el colegio representa a los periodistas, los medios de comunicación deben supeditar y dejar en un segundo plano sus líneas editoriales y dedicarse a lo que es la esencia de la profesión: informar, comunicar, con veracidad, con prontitud. No puede ser posible, por ejemplo, que en una campaña electoral la prensa tome partido por un determinado grupo político. Eso
Es una cosa que llamó la atención incluso en organismos internacionales que fiscalizan la labor de la prensa alrededor del mundo, pero que lamentablemente aquí se había vuelto una moneda de uso corriente. Los dueños de los medios de comunicación tienen que hacer un acto de contrición, tienen que hacer un propósito de enmienda. Lo hacen, pero es insuficiente. Y creemos que ahí está el toque, la piedra. Claro, naturalmente esa situación exacerba también la polarización y muchas veces cuando tú y yo estamos cubriendo información en la calle, entonces viene la máquina portátil y te insulta, te veja. Y yo estaba, por ejemplo, transmitiendo en vivo para mi cadena frente al Ministerio Público y todo transitaba normal, común, como debe ser una transmisión. En ese momento pasó una manifestación y empezaron a llover botellas, frutas, en fin, todo ese tipo de cosas que definitivamente pues no le hace bien tampoco a nuestra profesión. Claro que sí, teniendo en cuenta también que nuestra labor es ser ese vehículo entre el poder y el ciudadano, poder visibilizar sus problemas, poder incluso desde nuestra parte poder buscar una solución al mismo, siempre informando con pluralidad, ¿no? Sin sesgos. Pero también cuando hay un sector de periodistas que tienen esa narrativa de fraude, que hablan, no le hace bien. No sé si usted recordará que también cuando empezaron a llegar las vacunas, algunos señalaban que no funcionaba en vez de avalarse por un tema científico. Eso nos ha hecho sin duda daño y nos termina dividiendo aún más, que eso hace mucho más difícil que podamos reconciliarnos. Sí, bueno, sin duda, nosotros mismos también tenemos que hacer nuestra propia autoculpa, ¿no? Tenemos que hacer nuestra propia autorreflexión. Naturalmente, también nos equivocamos, también, por ejemplo, decimos cosas sin tener la suficiente comprobación y se producen entonces los fake news, se producen las posverdades, todos esos detalles que académicamente no deberían ser. Entonces, el colegio, por eso también dentro de su código deontológico, exige a sus miembros, digamos, la capacidad para poder también emprender la rectificación voluntaria, ¿no? Ha mencionado un tema importante, las noticias falsas y que proliferan, sin duda, a través de las redes sociales, donde alguien puede emitir una información y esta persona no tiene rostro, pero se va a convertir en una cadena y la gente lo va creyendo, incluso le cree mucho más a esa información que cuando uno le emite a través de un medio responsable. Y mira, la noticia falsa no es una patente peruana, no es una exclusividad de nuestro medio limeño, si se quiere. Te pongo un ejemplo. Yo soy corresponsal y de mi central me enviaron urgente a Sao Paulo, Brasil, porque había muerto Pelé. Entonces tomé el primer avión, me fui y naturalmente, afortunadamente, eso no ha ocurrido hasta hoy. Sin duda la posición, la salud del rey del fútbol es bastante crítica, pero el fake news ¿de dónde partió? Partió desde una posverdad, partió desde un prestigioso diario, Folha de Sao Paulo, en el que dijo que prácticamente Pelé tenía las horas contadas. Y como eso lo decía un diario prestigioso, entonces caímos todos. Caímos, me refiero a que todos enviaron sus periodistas y entonces estábamos en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo, decenas de cámaras de distintas nacionalidades. Era una torre de Babel de periodistas, porque naturalmente el fútbol y Pelé son personajes muy importantes e icónicos en el mundo. Entonces fíjate cómo los fake news recorren eso. Te hablo de la forma oficial. Ahora, hay otros fake news que se ponen especialmente en las redes sociales, que simplemente se ponen por poner, y algunos diarios también caen, lamentablemente, citando o cogiendo porque no se respeta la fuente. Si nosotros los periodistas no somos rigurosos, imagínate que le vamos a pedir a la gente común y corriente. Qué importante lo que menciona, porque yo justo estaba leyendo el diario El País, un diario prestigioso, sin duda importante. Vaya. Pero es verdad que a veces los medios de comunicación tienen una postura ideológica, ¿no? Y que esa debería, en todo caso, primar en la línea editorial, sí, o tal vez en la columna de opinión. Exacto. Pero hay que contar la historia. Es ahí donde tiene que estar la línea editorial. Exacto. Y justo hablaban acerca de lo que venía ocurriendo en nuestro país con estas protestas y lamentablemente el fallecimiento de más de 20 personas, que sin duda eso es condenable y eso tiene que ser investigado y sancionar a los responsables. Pero no se puede omitir dentro de la historia que hubo hechos vandálicos, porque contarlo es contar la historia completa. Entonces uno dice, si un diario tan importante omite esto, ¿qué en otras cosas no habrá sucedido lo mismo? Claro, lo que pasa es que también en nuestra profesión
tenemos periodistas muy ideologizados. Entonces, yo soy de izquierda, y como soy de izquierda, entonces no solamente pienso como izquierda, sino que escribo como izquierda y quiero que todos sientan que es así. O sea, tergiverso la verdad. El periodismo es simple. 2 más 2 son 4. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Es la escala de valores que tenemos en esta profesión. Me la enseñaron a mí en una universidad hace tantos años que ya ni me acuerdo. Y también ahora. Entonces no entiendo por qué tenemos que complicarnos la vida también los profesionales de la comunicación. Esperemos que prime la reflexión, que esta plática pueda también servir para las siguientes generaciones, ¿no? Sin duda hay que informar siempre con la verdad, sin sesgos y con pluralidad. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Carla. Ha sido con nosotros Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú. Momento de despedirnos, ya nos ha ganado el tiempo, nos reencontramos el día de mañana con más información, pero usted